Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Hoy recordaremos un hecho bélico ocurrido pocos días antes de comenzar la Guerra Mundial entre buques británicos y alemanes. Ese trascendental y trágico episodio es recordado como la Batalla del Río de la Plata. Este evento además fue el único episodio de la guerra desarrollado en América del Sur en aguas territoriales uruguayas. En la misma participaron el acorazado de bolsillo Admiral Graspi, los cruceros ligeros Ajas, Aquiles y el crucero pesado Exeter de la Marina Británica. La misión del Graspi era apostarse en Atlántico Sur, para el cual zarpó de Alemania el 21 de agosto de 1939, 11 días antes de la apertura de las hostilidades. Durante la travesía fue acompañado por el transporte Altmark, como buque nodriza que, en lugares previamente decididos en pleno mar, lo abastecía de combustible y provisiones. El Graspi actuó como un verdadero corsario, cambió de nombre, de bandera y llegó a colocar una alta torre para confundirse con otra embarcación. El 28 de septiembre, el Graspi hundió un vapor en la cercanía de Pernambuco. En octubre capturó 4 barcos más en puntos del Atlántico Sur muy alejados entre sí, y en noviembre apareció en el Océano Índico. La acción del Graspi creó graves problemas de abastecimiento británico, por lo que fue intensamente buscado. Sin embargo, nunca se produjo una muerte. A cada uno de los buques víctimas les exigía no transmitir el ataque. Acto seguido, evacuaba a la tripulación y apresaba a los capitanes y oficiales. En diciembre, tras un exitoso crucero de corso, Hans Landor, capitán del Graspi, decidió hacer una incursión en las costas sudamericanas para luego retirarse de vuelta a Alemania. El día 7 hundió su última presa, el carguero Strenghold, quien radió su última posición de corsario. El almirantazgo británico ordenó al comodoro Henry Harwood dirigirse a esta posición geográfica. Harwood preveía que el corsario cambiaría de posición y estimó con notable acierto la próxima posición del buque de guerra alemán. Landorf, a sabiendas del mensaje radiado, fijó rumbo hacia la zona del estuario del Río de la Plata, donde no esperaba fuerzas enemigas. Sin embargo, al amanecer del día 13, se encontró con los buques británicos Ajas, Aquiles y Exeter aguardándolo, bajo el mando del almirante Henry Harwood frente a las costas de Punta del Este. A las 5:30 de la mañana del 13 de diciembre de 1939, los vigías del Admiral Graspi vieron 2 mástiles a estribor. Landorf supuso que se trataba de una escolta de un convoy que se mencionaba en los papeles de Tairoa. Sin embargo, a las 5:52 identificaron al crucero pesado británico Exeter, que navegaba acompañado por otros 2 buques de menor tamaño que en principio se identificaron como cruceros clase Linder. Estos eran el Ajas y el Aquiles, menos artillados y blindados. A las 6:08, los británicos avistaron al Admiral Graspi y el comodoro Henry Harwood separó a sus unidades para dividir el fuego de los 6 poderosos cañones de 280 milímetros del corsario alemán. La intención era realizar una maniobra de abanico y pinzas. Landorf realizó una contramarcha en dirección a la costa y al ver la maniobra enemiga aceptó y ordenó zafarrancho de combate para iniciar un combate naval de estilo tradicional. Landorf, en cambio, ordenó concentrar el fuego de su armamento principal sobre el buque mejor artillado, comenzando primero por el Exeter, y luego con su armamento secundario dar cuenta uno a uno de los atacantes menos artillados. El Admiral Graspi comenzó disparando su batería principal contra el Exeter y sus baterías secundarias contra el Ajax a las 6:17. 3 minutos después, el Exeter respondió, seguido muy poco después por el Ajax y el Aquiles. En los siguientes 30 minutos, el Admiral Graspi consiguió hacer 3 impactos directos al Exeter que deshabilitaron sus 2 torretas principales delanteras, destruyendo su puente de mando y la catapulta para las aeronaves, además de provocar graves incendios. El Exeter estaba con 2/3 de su capacidad ofensiva fuera de combate en menos de media hora del duelo artillero. El Ajax y el Aquiles entonces acortaron distancias para aliviar el fuego sobre el dañado Exeter. Landorf pensó que los 2 cruceros ligeros pretendían atacar con torpedos y decidió tender una cortina de humo para ocultar su nave. En ese instante, un tiro enemigo penetró la torre mástil e hirió levemente con metralla a Landorf, perdiendo el hilo del combate. Esta breve tregua permitió al Exeter retirarse de la acción, pues para entonces tan solo disparaba una de sus torretas de popa y contaba 61 muertos y 23 heridos en su tripulación. Hacia las 7, el Exeter regresó al combate disparando de sus cañones de popa. El Admiral Graspi concentró otra vez sus salvas en el crucero pesado enemigo y volvió a impactarles dejándolo en peores condiciones, obligándolo a una segunda retirada cuando ya se escoraba a babor y con peligro de hundirse.
A las 7:25, el buque alemán hizo impacto en el Ajax y averió sus cañones traseros. Tanto el Achilles como el Ajax cañonearon a Independencia al enemigo logrando algunos impactos. El Achilles recibió una andanada de 280 milímetros que silenció su torre de popa del crucero. El alcance era de menos de 8.000 metros cuando le tocó el turno al Ajax, que resultó gravemente dañado en su torre de proa y 7 bajas. En ese momento, inexplicablemente, se paró el combate y el almirante Grashby aumentó su andar, dio la vuelta y se retiró al estuario del río La Plata, mientras que los dañados cruceros de Harwood permanecieron en el horizonte a prudente distancia, pero con la intención de seguirlo mientras se esperaba que coordinara algún esfuerzo de Malvinas, donde estaba el crucero pesado Cumberland en reparaciones. Landor, sin saberlo, tuvo en ese momento crucial el resultado del combate en sus manos y podía perfectamente haber rematado y aniquilado a su enemigo al completo 1-1, pero debido a los daños recibidos, la falta de carburante y con gran cantidad de bajas, perdió consecuencia situacional y prefirió dar la vuelta en dirección a la costa sudamericana, dando por terminado el encuentro. En el transcurso de la batalla, el corsario germano había recibido unos 70 impactos estructurales que había matado a 36 de sus tripulantes y herido a más de 60 germanos, entre ellos el propio Landor, con heridas de metralla sufridas mientras dirigía su nave desde el puente de mando. La mayoría de los impactos del proyectil solo causaron daños estructurales menores y desperfectos superficiales, pero la planta purificadora de combustible diésel, necesaria para el correcto funcionamiento de los motores, había resultado destruida. También quedó inservible la planta desalinizadora, lo que hacía muy complicado el largo viaje de regreso a Alemania. Un impacto en las cocinas a la proa también dificultaba la navegabilidad del buque a la mar picada del Atlántico. A todo esto se sumaba que el combate había mermado notablemente la reserva de munición de 280 milímetros. Landor decidió entrar al puerto de Montevideo con la intención de repostar combustible, del cual estaba en estado crítico. Se pensó en ir a Buenos Aires, pero los bajos fondos y principalmente el limo suspendido en el río de la Plata suponían una avería en los condensadores de la maquinaria de propulsión. Por ello se optó por Montevideo, a pesar de que era neutral técnicamente, pero era pro-anglófilo. Así transcurrieron días de intensas negociaciones diplomáticas, durante los cuales británicos y alemanes deseaban que Grashby permaneciera en el puerto hasta que, finalizado el plazo acordado por el gobierno uruguayo, al atardecer del 17 de diciembre, levó anclas y fondeó a cierta distancia de la costa. Por su parte, la tripulación abordó el carguero Tacoma, el cual escapó del puerto de Montevideo contraviniendo órdenes del Comando Naval de Uruguay, y finalmente el Grashby fue volado por orden de su capitán. Gran cantidad de público se agolpó en ambas orillas para intentar ver el dantesco espectáculo. Luego aparecieron 2 remolcadores provenientes de Buenos Aires y una serie de embarcaciones menores que iban y venían del acorazado al transporte, transportando los más de 1.000 tripulantes. Al día siguiente, más de medio millar de tripulantes fueron trasladados a Buenos Aires y parte a Montevideo junto con el buque mercante Tacoma, y en enero de 1940 se estableció su internación en la ciudad. Tanto en Buenos Aires como en Montevideo, unos 200 oficiales fueron dejados en libertad y se fugaron a Alemania, donde regresaron a la Kriegsmarine, mientras que los marineros fueron internados en cuarteles militares. La imposibilidad de asegurar su residencia en Montevideo motivó que el Poder Ejecutivo dispusiera en 1942 e hiciera efectivo en 1943 el traslado a Sarandí de G, al cuartel de Paso del Rey, con 96 marineros del Grashby y del Tacoma, también buque alemán, designado a efectivos de la región militar segunda para vigilarlos. Allí permanecieron hasta su traslado a Montevideo y repatriación a Alemania en 1946. Numerosos objetos pertenecientes al Grashby se encuentran en el Museo del Cuartel Paso del Rey de Sarandí del G, en el departamento de Durazno, en Uruguay. Los marinos alemanes fueron repatriados de Argentina y el capitán Landor se disparó en la cabeza en su cuarto del Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, envuelto en la bandera de Alemania. También cabe destacar que una parte de los marineros de dicha nave se quedaron a vivir en Uruguay y formaron sus familias. Otros recalaron en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Villa Ventana, al comienzo detenidos en el enorme y desaparecido Club Hotel, en Córdoba, en la zona de la Cumbrecita, Villa General Belgrano y La Falda, al comienzo detenidos en el famoso Eden Hotel, Mendoza y Santa Fe. En la ciudad de Rosario hubo una propiedad en la calle José C. Paz al 2000, en el barrio Alberdi, que albergó 17 tripulantes, 3 de los cuales contrajeron matrimonios en la ciudad y 2 de ellos aún viven allí. Por su parte, el acorazado yace en el lecho del río de la Plata desde su hundimiento, y hasta estos días muchos de sus instrumentos han sido quitados en las distintas incursiones submarinas y expuestos en los distintos museos del mundo. Sin dudas, la batalla del río de la Plata no solo tuvo como escenario nuestras costas, sino
Además, fue uno de los hechos más sobresalientes de la inminente Segunda Guerra Mundial. Los esperamos, como siempre, para un nuevo recorrido por los hechos de aquí y del mundo, como también sus protagonistas, aquí, en Épocas del Mundo. Chao, hasta la próxima y muchas gracias.